Bienvenidos a Brújula Histórica, un podcast del Archivo General Municipal en el que se divulga, se analiza la historia. Bien, el día de hoy tenemos como invitado al doctor Raimundo Vázquez Soberano, quien es coordinador de la colección bibliográfica Francisco J. Santamaría de la UJAT. También es presidente de la Academia de Historia de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, en donde también imparte clases. Bien, doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Sí, muy bien, Javier. Es un gusto nuevamente estar aquí en la Brújula Histórica con ustedes. Bien, el personaje que vamos a estudiar hoy es José Eduardo de Cárdenas, un personaje importante que pues empieza a aparecer o a tomar importancia durante la época de la lucha de la independencia pues de México, ¿no? Entonces me gustaría aquí que empezáramos a hablar justamente sobre el personaje. ¿Quién fue José Eduardo de Cárdenas? Sí, Javier, pues empecemos a ubicar al personaje, a José Eduardo de Cárdenas y Romero, en este caso, en el tiempo y en el espacio, que son las dos dimensiones en las cuales los historiadores fundamentalmente ubicamos y partimos para nuestros análisis fundamentalmente. José Eduardo de Cárdenas y Romero, pues obviamente todavía nace en lo que es la provincia de Tabasco, obviamente que es una parte muy importante del virreinato de la Nueva España. Esto va a suceder el 13 de octubre de 1765 en el territorio de la Chontalpa y concretamente en un ámbito muy específico que es el ámbito que corresponde a lo que actualmente es la municipalidad de Cunduacán. Decir que José Eduardo de Cárdenas nació en el municipio de Cunduacán pues es un anacronismo fundamentalmente porque en ese momento todavía la municipalidad como tal no existía. Nace en el territorio que actualmente constituye esa municipalidad y eso es una cosa muy diferente. ¿Quién es José Eduardo de Cárdenas fundamentalmente? Bueno, para entender su figura primero debemos de tomar en consideración que por entonces la región de la Chontalpa concretamente tenía a lo que es Cunduacán, la villa de Cunduacán como uno de los centros de mayor importancia para la actividad comercial. Desde ahí muchos comerciantes y agricultores de origen español que ocupaban los territorios de Huimanguillo, que pertenecía entonces a lo que es el cantón de Acayucan, de Cárdenas y parte de lo que era el desierto de la Chontalpa, en donde actualmente pues obviamente se ubica la municipalidad de Comalcalco, pues había intereses muy fuertes en los cuales pues se disputaba pues prácticamente el control de la región. Por eso es que también Cunduacán es el punto de acción, digamos, desde el cual se trata de someter y de controlar este territorio por parte de las autoridades tabasqueñas. Bien, doctor. Aquí, por ejemplo, podemos ubicar que José Eduardo de Cárdenas, podríamos decir, salta a la escena pública a raíz de que es nombrado, no sé si estoy equivocado, usted me dirá, de que es nombrado diputado a las Cortes de Cádiz, ¿no? En 1811. Entonces, me gustaría saber por qué es él el indicado para representar a la provincia de Tabasco en estas Cortes, en esa época. Bueno, en este sentido debemos de tomar en consideración un aspecto muy importante. Los historiadores actuales y de algunos años, digamos desde principios del siglo XX y un poco, pues, protohistoriadores, vamos a llamarles locales, como pueden ser el mismo Manuel Geli Sáenz, van a empezar a ubicar a José Eduardo de Cárdenas como una figura importante en la historia de Tabasco a partir de lo que es el movimiento de independencia y su designación fundamental para ser representante un poco antes ante las Cortes de Cádiz. Estas Cortes de Cádiz, ¿qué eran en sí? ¿Qué es lo que se buscaban? Pues como todos sabemos, en el ámbito de la historia, con la invasión de los franceses de Napoleón Bonaparte a lo que es el territorio de la península ibérica y la captura fundamentalmente de Fernando VII, llega a dirigir la península el hermano de Napoleón Bonaparte, el famosísimo
José Bonaparte, alias Pepe Botella, lo cual no les gusta para nada a los españoles. Entonces, ellos, apelando a una tradición jurídica muy importante, especifican que cuando el rey se encuentra ausente y no puede ejercer el poder depositado en él, pues el pueblo a través de las cortes está habilitado para poder tomar decisiones en cuanto a su gobierno. De ahí que las Cortes de Cádiz es un movimiento que se origina pues a partir de 1808 y que va a tener pues una repercusión muy importante porque va a dar como consecuencia lo que son precisamente la Constitución de Cádiz de 1812, la cual precisamente, y por extraño que parezca, pues a la llegada de nuevamente al poder de lo que va a ser Fernando VII en 1814, una vez que se derroca el poder de los franceses, pues también va a derogar en ese momento la Constitución misma y va a declarar a los integrantes del constituyente de las Cortes de Cádiz como no gratos a la corona española y son perseguidos, ¿no? Sí, entonces aquí, sí. Perdón, aquí justamente entonces regresándonos un poco, José Eduardo de Cárdenas cumplía con ciertos criterios, ¿no? En ese entonces, aquí en la provincia para ser el representante, ¿no? Me gustaría saber cuáles eran las características en ese momento que cumplía José Eduardo de Cárdenas. Sí, desde luego esto tiene que ver con el papel que juega José Eduardo de Cárdenas. José Eduardo de Cárdenas, en su momento y en su actuación, es un personaje importante en lo que es el territorio tabasqueño, y no solamente el territorio tabasqueño, sino en el sureste de lo que es la provincia de la Nueva España, es decir, en Mérida. Es un personaje muy conocido, llevó muchos de sus estudios iniciales, los realizó precisamente en Mérida, en el seminario tridentino de esa ciudad. Posteriormente pasa a la Ciudad de México a continuar con sus estudios en teología fundamentalmente, hasta alcanzar papeles relevantes dentro de lo que es la actividad eclesiástica y dentro de lo que es la educación, dentro de lo que es el Virreinato de la Nueva España, concretamente en la Ciudad de México y posteriormente pues en Tabasco, en el cual también se les van a asignar determinados cargos dentro de lo que es la jerarquía eclesiástica, que lo hacen un hombre significativo de reconocimiento, no solamente por la actividad política y su preparación académica, sino porque es un hombre perspicaz y sobre todo es un hombre que está apegado a los criterios fundamentales de lo que es esencialmente el Imperio Español. Él no es partidario del movimiento de independencia, ¿no? Él se declara incluso un español tabasqueño, por decirlo de alguna manera, y lo expresa muy bien dentro de sus escritos. Es decir, es un hombre del sistema colonial, sí, por eso es nombrado, ¿no? No nombran a cualquiera, no iban a nombrar a un insurgente, ¿no? Luego, ¿no? Sí, entonces aquí es interesante mencionar que él va como representante de la provincia, pues de alguna manera para, no sé, de exponer, ¿no?, las problemáticas que en ese entonces había en la provincia de Tabasco, ¿no? Para eso sabemos que escribe las famosas memorias a favor de la provincia, ¿no? Pero sabemos de manera general que en ellas se expone no solamente los males que hay en la provincia, ¿no?, sino también da esas acciones que se deben de tomar para poder corregir esos males, ¿no? Aquí me gustaría que usted, doctor, nos adentre un poco más a qué contenían estas memorias a favor de la provincia de José Eduardo de Cárdenas. Las memorias tienen diversas lecturas dependiendo del interés que en un determinado momento el historiador o el estudioso que se acerque a ellas las analice. Concretamente diríamos, y a grosso modo, la memoria de José Eduardo de Cárdenas tiene una significación muy particular, no solamente para la provincia de Tabasco, sino para lo que es el Virreinato de la Nueva España. Primero porque es un documento elaborado por uno de sus representantes ante las Cortes de Cádiz como tal, es decir, él va en representación de lo que es el Virreinato de la Nueva España y concretamente de una provincia muy en concreto que es la de Tabasco, sí, ese es su objetivo fundamental. Él no lleva una representación en contra de Fernando VII, sino lleva la representación del pueblo, por decirlo de alguna forma, español en este caso,
Tabasco es parte de ese pueblo español como parte del imperio de la misma corona como tal, ¿no? Entonces, ¿qué establece dentro de lo que es estas memorias a favor? Pues va a establecer fundamentalmente muchas peticiones que en un determinado momento aquejan a la provincia de Tabasco, pero la aquejan desde la perspectiva económica, eclesiástica fundamentalmente, y desde luego política, ¿sí? No es un documento que represente a todo el pueblo tabasqueño. Cuando hablamos del pueblo y lo entendemos en ese momento, también debemos entender a qué se refiere la connotación de pueblo fundamentalmente. Él representa los intereses eclesiásticos y representa los intereses de los principales protagonistas económicos de la provincia de Tabasco, que se ven lacerados y diezmados fundamentalmente en cuanto a lo que es sus recursos económicos, por una parte que son absorbidos en el ámbito del eclesiástico por lo que es el obispado de la provincia de Yucatán, ¿no? Entonces consideran que es injusto esencialmente que los diezmos recaudados en Tabasco vayan a parar a las arcas, en su gran mayoría de la provincia yucateca, por un lado del obispado yucateco. Por el otro lado hay otra situación que es muy importante, el pago de impuestos fundamentalmente es algo que lacera a los comerciantes españoles. Entonces el pueblo de Tabasco tiene problemas en ese sentido, pero llama a ese pueblo fundamentalmente a esos grupos, ¿no? Y obviamente hay una disputa muy importante por el territorio de Huimanguillo, que en ese momento pertenecía a los Agualulcos, pero que era una región rica en lo que son haciendas cacaoteras que estaban en manos de españoles, que tenían más relación con los gobernantes y con las fuerzas económicas de Tabasco y de Villahermosa y Cundacán concretamente, que la de los Agualulcos, que para ellos era distante en términos muy amplios, más de 160 kilómetros. Actualmente, imagínate en esos momentos viajar de Huimanguillo hacia lo que es los Agualulcos, era una distancia considerable. De hecho, por ahí hay un librito del doctor Enrique Candona Sandoval, que me parece que es un trabajo pionero para poder entender el Tabasco de la época en que vive José Eduardo de Cárdenas, que es precisamente el fin de lo que es el imperio español en América y obviamente en Tabasco, y el inicio de lo que es el México independiente y obviamente también de la independencia de la provincia de Tabasco para convertirse en lo que es el estado de Tabasco posteriormente. Hay también unas cuestiones de la que él, pues, de alguna manera levanta la voz, ¿no? Que tiene que ver justamente con esas cuestiones del obispado de Yucatán, ¿no? Que tiene que ver específicamente con la educación, ¿no? Que él menciona, pues Tabasco en ese entonces, la provincia, pues en cuestiones educativas estaba muy atrasada, ¿no? Y la única manera de poder las familias, ¿no?, de escasos recursos, de poder salir de la provincia a estudiar era hacia Yucatán, ¿no? Que también eso representaba un problema, ¿no? Yucatán y hasta cierto punto también era una opción Campeche, aunque la aspiración fundamental era ingresar a algún colegio de Mérida muy en específico, ¿no? Y concretamente tridentino, que era de una fama espectacular, no solamente para Tabasco, sino para todo el sureste, aunque Manuel Sánchez Mármol y Arcadio Centella, que estudiaron también por allá, en el momento que se refieren a este colegio, habla muy bien de él, ¿no? Dice, pues más la fama era deplorable. Sí, como cosas se contradicen, ¿no? Exacto. Sí, porque justamente José Eduardo Cárdenas lo que va a solicitar, ¿no? Que también hay que tener mucho cuidado ahí con eso, porque no es que le exija, ¿no?, a la corona, ¿no? Porque también tiene mucho cuidado en eso, ¿no? Él dice, no es una manera de queja, ¿no?, sino pues vengo a mostrarles la situación en la que está la provincia, ¿no? Y a pedir que se le haga justicia, vamos a llamarle, a la entidad, reconociéndole algunas situaciones en cuanto a lo que es, por ejemplo, el estatus de la misma villa y ciudad de Villahermosa como tal por parte del rey Felipe VII, en este caso, ¿no? Otra cuestión que también está solicitando y que es loable en él, habría que ver hasta qué punto realmente lo hacía
como algo realmente sentido como parte de una estrategia política, pues era una educación para toda la población fundamentalmente, cosa que de antemano él sabía que era imposible por la dispersión de la población por una parte y por la escasez de gente preparada para poder cubrir esta petición como tal, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Sí, aquí también es importante señalar que estas peticiones también de alguna manera él pues las sustentaba, ¿no? Que decía, yo también estoy aportando para sostener la lucha, ¿no? A favor del imperio, ¿no? El imperio español, ¿no? Contra los, porque también otra cuestión que se menciona, ¿no? Que estaba en contra de la independencia, ¿no? Esto, como usted mencionaba, hay que entender al personaje, pues, en su contexto, ¿no? En su contexto, muchos incluso lo sitúan como un traidor a la patria, ¿no? Pero eso lo hacemos acá desde el siglo XXI, o tal vez desde el siglo XX, ¿no? Pero en ese momento era congruente con el pensamiento y con la tradición y aspiración política de muchos habitantes de lo que es precisamente el virreinato de la Nueva España, que estaban en sintonía con la corona española, no todos estaban en contra de la corona española, así como también había un grupo muy importante que pues obviamente con el paso del tiempo y al triunfo precisamente de las fuerzas independentistas logran que México se independice finalmente del Imperio Español y pues pasan a la historia como héroes, pero si las cosas hubieran pasado de otra manera pues serían los villanos de la película en este momento. Entonces los historiadores entendemos muy bien esa parte, ¿no? Sí, pues es interesante, ¿no? La figura de José Eduardo de Cárdenas y que pues de manera constante estemos revisando las memorias, ¿no? Porque podemos encontrar cosas interesantes en ella. Sí, cada generación escribe su propia historia y las memorias nosotros no las vemos de la misma manera como las vio, por ejemplo, Diógenes López Reyes, Francisco J. Santamaría, Mestre Gigliasa. Ellos fueron hijos de otra época y centraron su atención sobre otros aspectos relevantes dentro de lo que es la memoria, ¿no? Nosotros, por decirlo metafóricamente, somos hijos de una sociedad en la cual la globalización es uno de los puntos centrales. Nuestros problemas en Tabasco son un tanto cuanto distintos a los de mediados del siglo XIX y vemos con otros ojos precisamente a las memorias y seguramente vemos aspectos que tradicionalmente pues no vieron otros historiadores de otras épocas, así como en el futuro seguramente historiadores de mediados del siglo XXI, finales del siglo XXI, al analizar las memorias checarán algunos datos que para nosotros en estos momentos pues son irrelevantes. Sí, exacto. Bien, ya para ir cerrando el episodio, me gustaría que nos dijera usted ¿cuál es la importancia hoy día de seguir pues recordando, ¿no? a José Eduardo de Cárdenas? Bueno, todos estos hombres que hacen la diferencia en determinadas épocas son importantes, no solo recordarlos, recordarlos es lo más sencillo, narrar sus datos históricos en cuanto a su nacimiento, la fecha de su muerte, que en este caso, por ejemplo, la de José Eduardo de Cárdenas se da en enero de 1821, no alcanza a ver el México independiente como tal, ¿no? Que se da un poco después en el mismo año, ¿no? Entonces, pero más bien lo que debe interesar desde un punto de vista personal a los historiadores y a los investigadores en este momento es analizar las causas, el contexto y el discurso fundamentalmente de estos personajes, porque detrás del discurso hay oculto una serie de mensajes, de intereses que tradicionalmente si no conoce uno la época, si uno no está compenetrado con el personaje y con las relaciones de estos personajes,
pues obviamente pasa uno desapercibido en muchos aspectos que no permiten encuadrar en su justa dimensión este tipo de documentación. Yo creo que una de las cuestiones aquí que me gustaría enfatizar fundamentalmente es que en la medida en que, por ejemplo, se va fortaleciendo un sistema institucional de archivos, organizando los archivos históricos de una mejor manera, van surgiendo nuevos documentos que nos permiten ligarlos con las memorias y tener una visión más completa, más acabada de estos personajes de la época y por lo tanto de la propia historia de Tabasco. Bien, doctor, pues creo que tenemos mucho que decir sobre el personaje, ¿no? Sí. Pero pues el tiempo también tenemos que tener en cuenta que es corto, ¿no? Sí. Pues bueno, quiero nada más agradecerle, doctor, que haya ustedes aceptado la invitación a venir a hablar sobre este personaje importante para Tabasco. Al contrario, Javier, para mí es un gusto colaborar con ustedes, con la brújula histórica. Creo que han hecho un excelente papel y que seguramente en el tiempo futuro el programa será más vigoroso, más fuerte y con mayor alcance. Así esperamos, doctor. Bien, entonces nada más queda más que agradecerle y seguir invitándolos a que sigan viendo los episodios de Brújula Histórica. Muchas gracias.